Hay un elemento en Albion Online que para muchos está tan presente como el propio mundo, la amenaza ganker. Pero, ¿qué ocurriría si esta amenaza desapareciera por completo? Para algunos, los gankers son la plaga de Albion. Para otros, son una parte necesaria del ecosistema. Pero, ¿qué perderíamos realmente si desaparecieran? ¿Y qué podríamos ganar? Imagínate un Albion Online donde no tenés que mirar constantemente el mapa, donde podés juntar recursos tranquilo, sin miedo a perder tu equipo. Suena como un paraíso, ¿no? Pero, ¿y si te dijera que este paraíso podría ser el principio del fin? El día de hoy vamos a analizar qué pasaría si no existieran los gankers en Albion Online. Ahora imagínate que te fuiste a dormir y cuando te despertaste por la mañana y abriste el launcher, ves un nuevo parche donde se elimina por completo esta actividad. Empecemos analizando qué sucedería con la economía. Muchos ven a los gankers como la personificación de la maldad en Albion Online. Estos sombríos jugadores que roban todos tus esfuerzos en un abrir y cerrar de ojos. Pero su presencia en realidad es un motor silencioso que impulsa la economía del juego. Pensalo por un momento. Uno de los impactos más directos es la generación constante de demanda de equipos y consumibles. Cuando un jugador pierde su armadura, su arma o su montura, necesitan reemplazarlos. Esta necesidad impulsa la actividad de los miles de artesanos que dedican su tiempo a crear estos objetos. Cada gankeo, por cruel que parezca, es un nuevo pedido para el crafter. Entonces, esta demanda constante mantiene activo el mercado. Los precios son cambiantes, pero siempre hay compradores buscando el equipo que perdieron y vendedores dispuestos a ofrecerlo. Es un ciclo de creación y destrucción. Esto mantiene la economía en un movimiento constante. Otro aspecto crucial sería la influencia del gankeo en los precios de los recursos. ¿Y por qué deberían mantenerse los precios? Si lo que da valor a estos artículos no solo es su nivel, es también el riesgo que conlleva para un recolector tener que ir a farmearlo poniendo en riesgo su vida y el equipo. Esto le agrega un valor adicional al recurso. Sin mencionar el hecho de que los recursos en zonas peligrosas se volverían mucho más abundantes en el mercado, pero su precio tendería a bajar de una forma drástica. Ahora todo el mundo estaría recolectando en zonas peligrosas y vendiendo, pero muy pocos estarían comprando. Por otra parte, el gankeo juega un papel fundamental en la rentabilidad de las rutas de comercio de alto riesgo. Los comerciantes que se atreven a cruzar zonas peligrosas con objetos valiosos lo hacen con la esperanza de obtener mayores ganancias. El riesgo de perderlo todo es alto, pero la recompensa también lo es. Sin ese riesgo, la motivación para estos peligrosos viajes podría disminuir, afectando la economía de las ciudades y los mercados que dependen de estos bienes. Como ya no hay ningún peligro, ahora todos los jugadores estarían transportando sus objetos más valiosos al mercado negro. Esto generaría una sobreoferta de productos, lo que volvería a hacer caer los precios aún más, provocando un proceso inflacionario a niveles catastróficos. Pero no solo se vería afectado el comercio con el mercado negro, a su vez estarías provocando una destrucción total de los otros mercados del juego y cómo interactúan entre ellos. Ahora analicemos qué pasaría en cuanto al PvP. Pensá esto. Muchos de los combates que ocurren actualmente en zonas peligrosas se inician precisamente como intentos de gankeo. Pero sin esa motivación, el mundo de Albion podría sentirse significativamente más vacío en términos de enfrentamientos de jugador contra jugador. El combate se limitaría mucho más a peleas entre equipos o combates masivos entre alianzas. En cuanto a las peleas a pequeña escala, disminuirían drásticamente de la noche a la mañana. Quizás esto podría llevar a un estilo de PvP más honesto, donde ambos bandos están conscientes de su intención de luchar. Esto podría ser beneficioso para los jugadores que se sienten intimidados por el riesgo constante, pero podría disminuir la emoción y la adrenalina para aquellos que disfrutan de la naturaleza impredecible del PvP en el mundo abierto. También, la curva de aprendizaje del PvP para los nuevos jugadores también se vería afectada. Si bien la ausencia de los gankers podría hacer que la entrada al PvP sea menos brutal, también se perdería una parte importante del aprendizaje sobre la supervivencia, la conciencia del entorno y la astucia para evitar o escapar de situaciones peligrosas. Entonces, ¿sería el fin del mundo de Albion Online como lo conocemos? Ciertamente lo transformaríamos en un juego bastante diferente. Perdería una parte de su identidad.
esa mezcla única de libertad, riesgo y consecuencias permanentes que los distingue de cualquier otro MMO. Lo que es innegable es que el ganqueo, nos guste o no, es un componente integral del ecosistema de Albion. Pero la pregunta importante, ¿estaría la comunidad de Albion Online dispuesta a pagar ese precio por un mundo sin gankers? Déjame saberlo en los comentarios. No te olvides de dar un me gusta a este video si disfrutaste este análisis. Y suscríbete para más contenido. ¡Chao!